buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fry Show. Conmigo en gringolo.com, Robbie J. Fry. No teníamos idea, pero teníamos como esta convicción de que a través de la tecnología y un modelo sostenible de negocio podíamos llevar energía a estas comunidades. Entonces buscamos unos amigos míos de la UNAM que ya eran, ya estaban haciendo tecnología con una empresa que ellos crearon. Entonces los buscamos a ellos y deciden unirse también al proyecto todos juntos. Entonces juntos hacemos un business plan y un prototipo y lo lanzamos a una convocatoria de Santander a ver qué tal, ¿no? A ver cómo funciona, a ver si pega. Entonces ahí teniendo dinero decimos, bueno, vamos a pilotearlo, vamos a probarlo. Manufacturamos en nuestro sillón viendo el fútbol 40 equipos y nos vamos en mi coche, que acabó casi roto el coche de ir a la sierra, pero nos vamos a Veracruz y empezamos a hablar con un amigo que yo tenía, nos introduce con una comunidad que tenían 40 familias no tenían luz. Vamos a la visita que según era la visita de cierre, y en la visita de cierre tuvimos todo tipo de cosas, como requisitos de mantenimiento, gente que quería más cosas, problemas con los equipos. Y entonces le hablé a Gerardo y me acuerdo que le dije, oye, no hay forma de que esto sea la última visita, algo hay que hacer para poder volver a quedarnos. Entonces con eso y con el poco dinero que nos quedaba decidimos invertirlo en el concepto del Ilucentro, que básicamente es una sucursal rural donde se capacitan y contratan a jóvenes locales y desde ahí se vende directamente a crédito los equipos para las familias. O sea, yo emprendí porque se me antojó, vi una causa y dije quiero hacer algo, No fue que tuve una experiencia, un wow momento, que tuve como que soy una persona especial, por eso te digo que tuve un promedio X en la preparatoria, como que era un cuate regular. Y un día nada más como que me nació una inquietud por un problema y decidí como dedicar mi vida a eso, ¿no? Entonces yo creo que no tengo una definición como tal de emprendedor, pero sí, lo más cercano es como alguien que decide perseguir una oportunidad sin importar los riesgos que eso implica, ¿no? Entonces, a lo que estamos probando este año y empezando a mudar es, nuestra visión no es llevar energía a todos los mexicanos, aunque sí es parte de lo que queremos lograr, es catalizar el crecimiento de las comunidades rurales a través de los servicios básicos. Hola, bienvenido de nuevo al Endeavor Tour, cuarto de autor y el número 4 en México. Si deseas comprender el contexto del Endeavor Tour, por favor, visite thefryshow.com/Endeavor. Hay un podcast corto de como 5 minutos donde explico todo mi propósito, mi objetivo, etcétera de este tour. Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show. Aquí es una descripción corta de mi invitado Manuel Viekers vía la página Endeavor México. Manuel Viekers, CEO y fundador de Alum México, siempre ha estado interesado en desarrollar tecnologías de energías renovables. Mientras obtenía su título en la Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, Manuel tuvo la oportunidad de participar en el programa de líderes globales Goldman Sachs. Fue exactamente y preciso en este evento donde la influencia para comenzar a desarrollar productos para la base de la pirámide nació. Su pasión para las tecnologías sostenibles se despertó nuevamente cuando ganó una beca para asistir a la Cumbre Internacional de Energía para Estudiantes de Calgary en 2010. Inspirado en los proyectos de energía sostenible, Manuel estaba decidido a traer una idea muy similar a México. Y gracias a todo lo que ha hecho y los resultados de su trabajo, es miembro de Ashoka, miembro de GSBI o GSBI, Forbes 30 Under 30 en energía en 2013, Clinton Global Fellows y es parte del Consejo de la Ciudad de México para el Desarrollo Urbano Sostenible. Quote, en este podcast hablamos sobre los hábitos de la gente que viven con casi nada, el poder de esta gente cuando tiene un poquito de recursos, los problemas con las donaciones, los modelos de distribución, el poder de un mentor para abrir los ojos y mucho más. Manuel está innovando en el área más complicada posible, la última milla. Más allá de lo que se conoce comúnmente como la base de la pirámide, en realidad estamos hablando del sótano de la pirámide. Hay una expresión, no sé si funciona igual aquí o si ustedes usan en español, pero en inglés usan todo el tiempo, es fuera de la vista, fuera de la mente.
Pero las personas que ayudan a Lu México están tan lejos de la mente que no existen. Estamos hablando de un carro, una lancha, un burro, etc. Hasta 7 a 10 horas para llegar a la gente que tiene absolutamente nada en términos de recursos. En consecuencia, estas personas son más de 2 millones de personas solo en México. Ese es un modelo de negocio espectacular si puedes conquistar el problema. En este problema es la distribución. Y eso es precisamente lo que hacen Manuel Vickers en Lu México. Son el rey de la distribución de las necesidades básicas de las personas que viven en la última milla. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores por hacer posible este podcast. Quiero tomar un momento para decir muchísimas gracias a ellos. Número 1, En Concreto es una consultora colombiana con su método propio. De verdad es un método espectacular. Y ese método es que conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones. Número 2, Café Matiz. Desde las altas montañas antioqueñas, Café Matiz es de los cibarritas colombianos. Y gracias, Café Matiz, por los regalitos para mis invitados. Muchas gracias. Protección. Está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto. Quiere que las personas tomen decisiones hoy, en función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza rota, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica. Toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través de diseño. Y por supuesto, la más importante de todos ustedes, mis oyentes, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Y como siempre, jóvenes amigos míos, si tienes un momento, no demora mucho y puedes encontrarlo porque es un camello de verdad en iTunes, no es tan sencillo. Déjame una reseña allá en iTunes, castígame 1 estrella, 5 estrellas, como quieras. Sígueme en las redes sociales, en Instagram, Twitter. Comparte este episodio, deja un mensaje por Manuel en LinkedIn o en Twitter o para Lu México, comparte el episodio con sus amigos. Simplemente haga algo para ayudarme a difundir este podcast en The Fry Show, como siempre, ustedes saben. Entonces, pero de verdad, mil gracias por escuchar. Y este podcast existe porque tú existes. Entonces, mil gracias a todos. Pero compartir. Visite The Fry Show en Spotify, iTunes, Google para acceder a todos los episodios y a la sitio web thefryshow.com. Si deseas acceder a los libros, personas, sitios web y notas que mencionamos en cada podcast. Muchas gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show. Episodio 113, Innovación en la última milla, con el cofundador y CEO de Lu México, el gran Manuel Vickers. Sonido. ¿Se escucha? ¿Otra vez, sonido? Sí, sonido, ¿se escucha? Perfecto. Dame un segundo. ¿Listo? ¿Arrancamos? Sí. Manuel, siempre para ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Con mucho gusto. ¿Listo? Encantado. Para arrancar, castíguenos. ¿Quién es Manuel? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde viene? Qué difícil, ¿qué es Manuel? Pues bueno, yo... siempre empiezas como que eres ingeniero y que estudiaste tal y tal, pero más cerca de mí. Solamente acá. Sí, ok. Pues bueno, Manuel, creo que... Pues, ¿cómo lo definiría? Creo que soy como un apasionado del tema de cambio climático, del tema de renovables y del tema de desarrollo social. Pero este pasó en 2007 en un summit. Puede ser, creo que fue poco a poco y creo que cada vez ahora es más y ha cambiado mucho, ¿no? Pues Manuel, yo crecí en la Ciudad de México, crecí en un colegio privado y un poco rodeado de mucha gente igual y muy parecida y todos son grandes amigos hoy, pero crecí también en un país donde se veían muchos contrastes y donde quizás no me tocaba vivirlos día a día por el círculo en el que estaba viviendo. ¿Pero dónde vienen sus padres? Porque su apellido es Vickers. Sí, digo, mi ascendencia es muy lejana, alemana, española, tal. Mi abuela es de Irán, de hecho ella nació en Irán, pero ya todos mis papás nacieron aquí en México y yo nací aquí en México.
su otro apellido, Banuet o Banué. Sí. Es como Persian. Es francés. Francés. El Persian es el cuarto apellido, entonces ya, Ok. no está. Sí. Nada, ningún idioma de los apellidos. Y entonces ahí cuando terminé la escuela, era un estudiante regular, como una persona bastante average, como nada especial. Y pues decidí irme a la UNAM un poquito con el sentimiento de que pues, quería conocer más lo que realmente era México y no este círculo del que estaba, ¿no? Pero tenemos que poner cuidado con la gente escuchando, porque promedio estudiante es decir, basado en los estándares del mundo que no son buenas, decir promedio, pero en su mente particular. Sí, comparado a los demás compañeros de escuela. O sea, yo estaba below average. No era un... Pero con las reglas de la escuela, con este... Sí, claro. Ok. Claro. En el modelo tradicional educativo yo era un estudiante promedio. Ok, listo, sigue. Y entonces decidí irme a la UNAM porque, la UNAM es la universidad pública más grande, creo que del mundo, pero de México definitivamente. ¿Tú eres un fan de las Pumas o no? Desafortunadamente no. Le voy a la América. Ay, no. Que es como el rival fuerte, pero okay. Incluso jugué en Pumas y todo y nunca me pude cambiar de equipo porque desde chiquito le iba a la América. Pero ¿En bueno, serio? entonces sí, en serio. Tengo más camisas de Pumas que de América, pero nunca me cambié. Y entonces, estando ahí en la UNAM, un poco empecé a decidir que sí quería, como ahora sí, a nivel, otra vez, como Standard Education, quería resaltar, quería aprovechar al máximo la experiencia y ser lo mejor que puedo hacer, ¿no? Entonces, ahí empecé a resaltar, me empecé a ir mejor y por eso me tocó estar en un programa de alto rendimiento académico con el cual fui elegible para aplicar a un premio en 2007 justamente, donde me tocó pues, compartir con 75 otras personas a nivel mundial que tenían alguna como proyecto o iniciativa o tal. Entonces yo no sabía qué hacía ahí porque yo no tenía nada, solo estaba como me iba bien y estaba apasionado por querer hacer algo. Y ahí conocí a un tipo, se llama Timothy, que él era un activista climático muy fuerte. Y como que me resonó mucho el tema, él había hecho grupos de alumnos y como etcétera. Y regresando a ese viaje decidí que yo me quería involucrar en temas de medio ambiente, renovables y cambio climático. ¿En qué año fue este? 2007. No, es la razón también que cuando está investigando los emprendedores con quien quiero trabajar aquí en Endeavor, uno que fue interesante cuando yo vi como ustedes, o en México, es 2009, es cuando iniciaron, ¿no? Y México empezó en 2009, sí, correcto. Entonces, para mí es, ¿cómo es posible que algo es cool ahorita? Ustedes están tratando de hacer cool hace mucho tiempo y en América Latina y en México. Es casi para mí imposible entender que tú estás pensando en el clima en este momento. Entonces, ¿por qué fue importante el clima? ¿Qué fue Porque parte por la gente que yo escuché, porque el clima no es tan importante, no están en su cara, en su frente, es algo que pasa en el tiempo. En sí no es algo que tú puedes medir en un momento u otro, out of sight, out of mind. ¿Por qué fue el impacto pensando en el ambiente para vos? Sí, creo que el clima, como dices, desafortunadamente no estaba en ese momento tan in your face como está hoy, pero creo que ya era un tema que se hablaba, ¿no? Y creo que el tema de la contaminación, el cambio climático y tal, pues desde los 90s empezaron a hablarlo y creo que en los 2000s se empezó a mover más sin que yo estuviera muy enterado del tema o de mi huella ambiental ni nada. Y conozco a este cuate que sí había estado muy metido en temas de climate change y como que me resuena de inmediato pues yo como ingeniero que todavía no tenía claro qué quería hacer, las energías renovables era algo que sí creía que como que quería impulsar y quería moverme por el tema de cambio climático. Entonces fue las dos conexiones. Sí, ¿Qué voy a hacer? Sí. Yo puedo hacer tener un impacto para mejorar, súper, de una. Sí. Ok. Y entonces con eso, con la ayuda de este tipo y otro amigo suyo, empecé con unos amigos de la UNAM, una sociedad de alumnos de energía y medio ambiente, que de hecho hoy sigue viva, hay como 400 miembros, ya está en su tercera generación de liderazgo, está súper bien, ¿no? Y la verdad es que no mucho fue por mí. Yo empecé, tuve la idea y luego pues empezó a operar casi sola, ¿no? Entonces, ¿arrancaste este grupo? Sí, arrancamos el grupo. ¿Cuántas personas? Pues éramos como 6 que arrancamos. En ahorita es 400. Hoy son 400. Y ya es un grupo de la UNAM bastante bueno, organizan conferencias, cosas increíbles. Entonces, con eso me tocó otra vez como... Estaba yo, ya que había ganado una beca y tal, empecé a buscar qué otras cosas. Y por el grupo me invitan a un foro en Canadá de Student Energy Summit, que ahorita cada 2 años sigue vivo y es un evento magnífico. Y ahí escucho una plática de un señor canadiense que habla acerca de el tema de
Energy Access y cómo es un tema clave para el mundo, ¿no? Entonces, yo ya estaba haciendo un poco de research en la universidad de energías renovables, estaba muy interesado, pero todavía no había logrado aterrizar lo que quería hacer, ¿no? Y escucho el tema Energy Access, me doy cuenta que 1 de cada 7 personas en el mundo no tiene luz en sus casas. Y ahí, al ver como esa injusticia o esa oportunidad, es que decido que a eso me quiero dedicar, ¿no? Entonces, empiezo a hacer research en el tema, hablo con este señor, como que nos da un poco de su opinión. Y casualmente ya estaba yo trabajando en General Electric con un amigo que se llamaba Gerardo. Y estábamos los dos como un poco de que queríamos hacer algo por nuestra cuenta. Nos gustaba renewables. En GE estábamos en el área de wind and thermal. Y entonces empezamos a hablar de cómo podemos en México hacer algo que tenga que ver con acceso a energía. ¿Como practicantes o trabajando? Estaba de trainee, estaba half-time. Entonces, todavía estás en UNAM. Sí, estaba en la UNAM, estaba en el fútbol y estaba en GE. Y además estaba en mi tema de investigación. Entonces, no tenía horas libres en esa época de mi vida. ¿Tuviste amigos? Sí, algunos, pero los veía nada más los sábados. Sí. Pero tú dijiste, basaron donde estudiaste en este colegio privado y también en UNAM, que es un privilegio ir allá, ¿no? ¿Cómo conectaste con la gente tan lejos afuera de su como mundo cotidiano para como tú estás pensando en México? ¿México o solamente es, me imagino hay gente de México o tú tuviste una imagen en su mente de verdad de estas personas, si me entendés? Sí, lo que tiene México es que es bien variado y creo que en México desafortunadamente hay mucha desigualdad, pero también mucha división social. Entonces es bien difícil como ese proceso. Yo, de la escuela privada a que me voy a la UNAM, en la UNAM realmente, pues, tu compañero de clases puede tener un Ferrari 1 y otro puede ser primera generación que está estudiando y su padre trabaja en construcción, ¿no? Entonces, la UNAM lo que tiene es muy variado y la UNAM tiene como la particularidad que pues, entran todos tipos de perfiles, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a estar, yo por lo menos particularmente, más en contacto con la realidad. Yo me sentía un poco como enajenado de una realidad como muy pequeña que era mi escuela y sentía que como que tenía que conocer más México y tal. Y entonces la UNAM te permite eso a nivel los profesores, tus compañeros, ¿no? Etcétera. Y ahí es donde creo que se cimienta como este compromiso de decir, pues los que estudiamos y tenemos las oportunidades, tenemos ahora una responsabilidad de hacer algo por la sociedad o por nuestro país. Entonces es donde viene la sincronicidad. Todo el mundo en el universo conectando puntos. Y cuando tú empiezas a hablar, yo quiero mejorar el mundo, quiero hacer ¿con quién hablaste? ¿Con quién estás platicando sobre sus ideas de yo quiero mejorar este país con la electricidad, etcétera? Sí, digo, el primero con el que lo hablé o lo hablamos juntos fue Gerardo, que estábamos en GE, y un poco como que lo rebotábamos a ver cómo le podíamos hacer, tal. Obviamente lo hablaba entre que con amigos, otras gentes como que les fui platicando como, oye, vi esto, está muy interesante, tal. Y coincide que una amiga también de GE nos dice que existe un premio de Santander para innovación empresarial para estudiantes. Ella había participado el año anterior con una empresa de café. Entonces decidimos entrar y al decidir entrar también decidimos que valdría la pena hacer tecnología mexicana, ¿no? Gerardo y yo teníamos muy arraigado este tema de generar cosas en México. Entonces buscamos unos amigos míos de la UNAM que ya pues ya estaban haciendo tecnología con una empresa que ellos crearon. Entonces los buscamos a ellos y deciden unirse también al proyecto todos juntos. Entonces juntos hacemos un business plan y un prototipo y lo lanzamos a una convocatoria de Santander a ver qué tal, ¿no? A ver cómo funciona. ¿Cómo fue el business plan? ¿Qué dijeron ustedes? Porque ustedes no tienen ni idea cómo funciona, ¿no? Sí, fue mucho basado en lo que vimos de este ejemplo canadiense y de otras empresas que investigamos. Pero nunca fuiste al campo a vivir con esas personas. En el momento del business plan, 0 idas a campo. Okay. Y está muy chistoso porque de hecho considerábamos, por ejemplo, gastos operativos de 100 pesos por familia. Y hoy en día son como 800 porque es lejísimo si hay que llegar y hay que pagar camioneta y mantenimiento y tal. No teníamos idea, pero teníamos como esta convicción de que a través de la tecnología y un modelo sostenible de negocio podíamos llevar energía a estas comunidades. Entonces hicimos un business plan realmente con todo investigación de papel. Y una cosa llevó a la otra y entre mucha suerte y trabajo y creo que los jueces de esto vieron más un como deseo de hacer cosas más que un conocimiento profundo de qué había que hacer. Entonces, el equipo, sí, más que todo. Y ganamos el primer lugar de este concurso. Nos dan un premio económico
Con eso yo renuncio, al mes renuncia Gerardo y ahí sí nos fuimos a la sierra, pero ya con un producto a implementar como un piloto, ¿no? ¿En GE estaba feliz con ustedes? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué chévere? ¿O ustedes? Sí, creo que no necesariamente cómo podemos ayudar, pero sí muy como... Entendieron muy bien que queríamos hacer eso. Yo cuando negocio mi salida con mi jefe fue muy tranquilo porque es qué bonito que te vas a ir a hacer eso, ¿no? Entonces... No necesariamente es que G nos apoyó, pero G fue muy... O sea, mucha gente dentro de G nos felicitaba lo que estábamos haciendo y todo. Nadie pensó que ustedes son locos. ¿Qué van a hacer con la electricidad por estas personas? Digo, dentro de G, ¿no? Una vez que ya habíamos ganado el premio, empezamos a pues, estar en diferentes grupos, empezamos a conocer gente distinta y muchas personas nos decían que estaba muy bonita la idea, pero que era... Primero generáramos dinero de vender energía solar a los ricos y después hagamos una fundación para hacer esto. Entonces mucha gente nos decía que no iba a ser negocio o no era posible hacer esto para comunidades rurales. Háganlo vendan solar a los ricos, que en ese momento estaban ya leyes y muchos. En 2007 se publicó una ley en México para empezar a mover la energía renovable a nivel vivienda y a nivel industria y comercio y tal. Y ahí nos dijeron, métete mejor a esto. Y luego con tu fundación y con tus utilidades inviertes en la parte bonita social. Y ahí fue, no, creemos que más bien va por aquí y esto es el potencial que ¿Tú leíste el libro de innovación reverso antes o no? No, Okay. no, la verdad no, si hiciera otra vez las cosas las haría muy diferentes en cuanto al proceso. Por ejemplo, hubiera ido antes de un business plan a hablar con 100 clientes o 100 potenciales usuarios, ¿no? Pero... La verdad es que no éramos muy inexperimentados, ¿no? Es el primer emprendimiento de todos y no habíamos ni siquiera tenido mucha experiencia laboral. No, muy chévere con sus convicciones, porque yo vi un hombre de India que habló que escribió el libro de Reverse Innovation, que dijo con ese tipo de cosas, tiene que arrancar con la gente que no tiene nada, en desde ya tú puedes aplicar a los ricos, pero si tú estás de los ricos a los pobres es imposible. Porque entonces es chévere como que design for the bottom billion, ¿no? Cosas o de ustedes dinero en el basement, ¿no? Sí. Ustedes dinero en el sótano. Sí. Listo, ok, súper. Sí. Entonces ganaste este premio y dicen, ok, tenemos plata. ¿Qué dice? Hijo de pucha, ¿qué vamos a hacer? Ganamos. Sí, creo que, y como preguntabas, ¿no? Había mucha gente que nos impulsaba para adelante y que decía que era como una gran idea y que sigan con esto. Pero muchos, y más que nada cuando íbamos a mentorías como de business o con gente como para que nos apoyara a entender la oportunidad, ahí era muy negativo, era muy, no, enfóquense en esto y mejor hagan su fundación. Entonces ahí teniendo dinero decimos, bueno, vamos a pilotearlo, vamos a probarlo. Manufacturamos en nuestro sillón viendo el fútbol 40 equipos y nos vamos en mi coche, que acabó casi roto el coche de ir a la sierra, pero nos vamos a Veracruz y empezamos a hablar con un amigo que yo tenía, nos introduce con una comunidad que tenían 40 familias no tenían luz, ¿no? Ese es porque yo quiero preguntar, ¿por qué fuiste a Veracruz primero? ¿Es porque tuviste un contacto allá? Sí, y porque estaba por burros, porque hay cosas mucho más cerca, mucho más accesibles, pero eran como 9 o 10 horas de camino cada vez que íbamos, ¿no? En vez de ir a Hidalgo a 3 horas. Pero un poquito de detalle antes. ¿Ganaste el premio? ¿Cómo ves su mentalidad? ¿Qué fue? ¿Ustedes pensaron que pueden ganar? ¿Fue, hijo de puchi, qué vamos a hacer? ¿Fue, ok, qué es paso número 1? ¿Qué vamos a hacer con la plata? ¿Dónde vamos? ¿Cómo estás...? Fue una sorpresa cañona porque incluso cuando yo salí de los jueces, me hicieron tantas preguntas que no supe contestar que les dije a todos como, oye, ya no vamos a ganar. Es un hecho, perdimos. Y 3 meses después fue la premiación y van diciendo como había 8 finalistas, del 8, 7, 6 y así van. Y el tercer lugar ya gana algo de dinero, segundo también y primer lugar ganaba el premio mayor. Y entonces dicen el cuarto así como, oye, ya ganamos algo, ya les gustó. Y acabamos como primer lugar. Entonces yo me acuerdo que subo al escenario y digo como, esto no lo puedo creer que esto acaba de pasar. Y lo único que dije es, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos un compromiso de ahora sí lograr que este proyecto funcione. Y entonces de ahí fue más que nada con como compromiso, ímpetu y empujar a que funcione que con una estrategia clara ni nada, ¿no? Cuidábamos mucho el dinero, solo gastábamos en cosas como estrictamente relacionadas al piloto y algunos gastos. No cobrábamos salario, por ejemplo, ¿no? Empezamos hasta los 6 meses a cobrar un salario pequeñito para poder por lo menos cubrir nuestros gastos de transporte. Pero sí, fue más como alguien creyó en nosotros y esto puede funcionar, vamos a darle un intento. Entonces fuiste a Veracruz. Sí. ¿Cómo fue la primera interacción con su cliente actual? No más en su mente, no más papel, de verdad. Sí. Ver a esta persona, cómo viven, cómo respiran, su energía, todo. ¿Cómo fue? Sí. Pues fue bien interesante porque además tú vas con una mentalidad de
como vengo de la ciudad y voy a una zona rural, ¿no? Y como un poco sintiendo que las familias pues tienen pocas oportunidades y hasta sientes hasta cierto punto como, no diría que lástima, pero sí un poco como pobres, ¿no? ¿Cómo viven así? Y entonces el primer cliente, me acuerdo perfecto, se llamaba Rafael. Y Rafael, llegamos a su casa, era un jueves, y estaba en su hamaca así sentado sin camisa, echando la hueva a las 2 de la tarde, ¿no? Y su casa era como con 4 palos de madera, una lona del PRI, y tenía 6 hijos. Entonces hablamos, empezamos a preguntarle y él decía, es que eso está muy interesante, pero es que yo estoy muy jodido, yo no tengo dinero, no sé cómo voy a hacer para pagar esta cosa. Entonces le dijimos, bueno, vente con nosotros, preséntanos a tus vecinos y vamos viendo. Y el vecino se llamaba Elodio. Y Elodio, cuando llegamos, solo estaba su esposa porque él estaba trabajando. Y él tenía un solo hijo y su casa era de material, como el pasto muy bien cortadito, su piso era firme. Y entonces yo dije, qué raro, son vecinos los dos y viven muy distinto uno del otro, ¿no? Y entonces todo el día estuvo Rafael con nosotros de que yo estoy muy fregado y no sé cómo lo voy a hacer. Y a los dos les pusimos un equipo muestra para que lo usaran en la noche y al día siguiente regresábamos a ver si les había gustado. Regresamos al día siguiente y otra vez Rafael, como acostado en la hamaca, echándose una chela, como, sí, me gustó mucho, pero es que no me va a alcanzar. Entonces, pon tú que cobrábamos 120 pesos al mes y le decíamos, bueno, ¿cuánto te alcanza? Porque además consumía velas, entonces sí gastaba algo en iluminarse. Pues tal vez 80 te puedo dar. Bueno, está bien. Como nos dio como pobre Rafael, me muero de ganas que tenga luz, como todo lo que quieras te doy un descuento, pero sácalo, ¿no? Y llegamos a casa del Odio y su esposa dijo, espérame, lo voy a llamar que está otra vez trabajando, ¿no? Lo fue a llamar, vino y dijo, aquí están 400 pesos porque quiero acabar de pagar rápido para luego tener un equipo más grande para que mi hijo pueda usar una computadora. ¿Pero ¿no? él está usándolo también? Les pusimos una muestra a los dos en su casa para que lo vieran en la noche. Y los dos les había gustado, pero uno, Rafael, dijo, es que no me alcanza, ¿cómo le hago? El otro... Y el otro dijo, claro, lo necesito y además quiero después que mi hijo conecte una computadora, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta que fue muy interesante. Y bueno, después de 3, 4 meses, Rafael nunca nos pagó una sola vez y el Odio terminó de pagar como en 4 o 5 meses su equipo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es no vas ahí a ayudar a la gente que no quiere salir adelante, vas para que puedas apoyar a dar herramientas a las familias que sí quieren salir adelante. Y eso fue un cambio en paradigma muy fuerte, porque si no es cómo hacemos para que Rafael, porque pobrecito, pueda tener las cosas. Pero ese es como tú contaste en el podcast de Colombia, pero no, ¿este fue su primer contacto con cliente? Primeritito, sus primeros 2. ¿En este es algo que tú has visto otra vez y otra vez y otra vez? ¿No fue un outlier? ¿Es de verdad? No, sí. En las comunidades tienes gente que es emprendedora, que es movida, que quiere que sus hijos salgan adelante. Y tienes otros que se van a esconder cuando les quieres cobrar, que no cuidan el equipo, que no lo valoran. Entonces, incluso después de un tiempo nos dimos cuenta que no tiene nada de malo quitar un equipo, porque cuando instalas y no te pagan, si tú dejas que alguien no pague y no hay consecuencias, toda la comunidad se empieza a contagiar. Y hay gente que moralmente no quieren pagar o que no están interesados en participar en un programa para estar todos juntos. Y otros que sí. Entonces, mucho es cómo identificas estos perfiles y cómo creces con los que sí y un poco motivas a los que no a tener cambios, ¿no? Y creo que sí ha habido historias de gente que no tiene recursos y qué tal, pero que a raíz de tener alguien que les da un crédito, alguien que les pone un equipo de tecnología y tal, que deciden sí cambiar y salir adelante y con el ahorro que tienen de velas te pagan lo que tienen, ¿no? ¿Y has visto gente que, dice, tienes, por ejemplo, esos dos, Rafael, ¿cómo se llama el otro? El Odio. Uno usando, el otro haciendo nada. Quitaste el equipamiento, has hecho y después de tener y no tener, y fue, pucha, tengo que pagar. Luz fue demasiado importante, yo no sabía. Es como tú dijiste, tiene la novia, sale, tú ves la importancia de esta persona tan especial. ¿Es igual con la luz o esta persona siguiendo haciendo la misma cosa? Hay algunos casos que sí, yo te diría que los menos, porque damos mucha tolerancia y mucha flexibilidad y como platicamos con ellos mucho de cómo van a hacer para pagar antes de quitar el equipo, ¿no? Entonces ya cuando llegas a un momento donde lo quitas, a Rafael nunca se lo quitamos porque nos dolía el corazón de quitárselo, ¿no? Hoy en día sí quitamos equipos, porque luego generas un mal ejemplo, pero muchas veces ya no quieren pagar, están como moralmente opuestos a participar y a pagar y tal, entonces es raro uno que le quitas y luego sí lo quieren, ¿no? Sí tenemos casos, cuando le quitamos un equipo lo mantenemos 3 meses como en espera en el centro y hay gente que luego regresa por él y paga. Eso es muy interesante. ¿Tú imaginas que algo tan
importante como luz van a motivar a alguien para cambiar sus hábitos. En que tú estás diciendo es al revés. Gente buena, gente con propósito, con plata o sin plata, son casi la misma mentalidad, solamente que ellos tienen dispuesto para mejorar su vida. Y a otra gente, si tienen mucha plata o no plata, van a tener lo mismo. No quieren pagar, no tienen que participar. Sí, de hecho, en los primeros proyectos que hicimos, teníamos, por ejemplo, en Veracruz, no en Veracruz, en Guerrero, el municipio más pobre de todo México. Trabajábamos ahí y eran familias que a mí me costaba trabajo visualizar cómo generaban ingresos. Y pagaron el 95% de las personas. Y luego tomabas otros lugares como Veracruz o como incluso en Campeche, con gente con más dinero que moralmente estaban opuestos a pagar o querían abusar y tal, pagaron como el 85 a 90%. Entonces, no tiene nada que ver con tu capacidad económica, tiene más que ver con un tema moral. Y sí, a mí también me sorprendió y me sigue sorprendiendo uno pensaría que la luz solita tiene un impacto importantísimo y no necesariamente todo el mundo lo ve así, ¿no? Sí hay muchos, como tú dices, que el tener luz te cambia tu forma de vivir en las noches, te cambia tu productividad y te permite generar mejores ingresos, mejores condiciones, y otros que no, y eso es bien difícil de aceptar también como pues, emprendedor que quiere fomentar el tema de la luz, que hay algunas personas que realmente, pues, aunque no tengan el servicio tal, como que no lo valoran de la forma que tú crees. Y ¿Cómo se llama la palabra aquí como el basement? ¿Sótano? ¿Ustedes usan la misma palabra o no? Sí, la base de la pirámide. Pero tú dices más de la base. Sótano. Sí, el sótano. Sí. No, es porque se ve que Guerrero fue al sótano. En 95 pagaron. Sí. So, de verdad es su cliente. La gente que no tiene nada, pagan. La gente que tiene un poquito, no es igual de los otros, ¿o no? Creo que de todos los niveles de ingresos hay un poquito de los dos, ¿no? Y ahí también hay un tema que es que el gobierno y las ONGs han generado también una costumbre mala a las familias de esperar que todo es gratis. Entonces, depende de qué tan arraigado está esa costumbre, el cómo reaccionan ante las situaciones también, ¿no? Sí, chico, que yo he visto con todos mis podcasts, con gente que hacen cosas sociales, es como un nivel exponencial más complicado de negocio real. La gente es, por ejemplo, un amigo mío que toma residuos y construye ladrillos para construir casas para la gente que no tiene casas. Sí. Fue a dar casas de personas que tienen casas de como metal y basura, etc. Y dicen, no queremos una casa de basura. Dice, como es una casa, tiene que poner el ladrillo en su mano, sentirlo, olerlo y saber, ok, ese es mejor que yo tengo ahorita. Entonces, ¿cómo tiene que forzar a alguien que no tiene casa dar una casa? Como no tiene luz y no quieren pagar 80 pesos para... No entiendo. Sí, es raro. Y creo que a lo que más atribuiría yo problema es el tema del gobierno como asistencialista en general, ¿no? Entonces las familias, más que el que no quieran tener luz, porque todos creo que quieren, no sienten que tendrían que pagarlo, sienten que debe ser gratis, porque todo en su vida ha sido gratis, ¿no? Entonces muchas de las personas que creen que las cosas son gratis realmente viven con la mano así tendida esperando a que les den en vez de ir a buscar las cosas. Entonces mucho más de la luz. Es como un compartimiento, un hábito de construir desde hace cuánto con el gobierno. Sí, y parte de lo que queremos hacer es cambiar eso, ¿no? Entonces, incluso en las comunidades hacemos muchas pláticas, muchas sesiones de por qué es importante pagar. Y algo con lo que lo vinculamos es, si tú estás pagando, entonces vas a ayudar a que otra familia en otro lugar que vivía como tú pueda tener también luz. Entonces, estamos tratando de cambiar ese hábito. Es muy difícil, ¿eh? Y es muy complejo en distintos grupos y distintas como costumbres y culturas cambiar esos hábitos. Es muy complicado. Y en este momento ustedes tienen gente que tiene como paneles gigantes que están vendiendo luz a sus amigos, como usando esa energía como un grid. No específicamente paneles grandes para tener un grid. Lo que sí tenemos es usuarios que han comprado más energía para tener un negocio productivo. Entonces no le venden energía a los vecinos, pero por ejemplo, muchas señoras tenemos casos que invierten en tener suficiente energía para refrigerar alimentos y bebidas y le venden, por ejemplo, refrescos, carnes frías, espacio para congelar pollo, por ejemplo, a los vecinos. Entonces generan un buen negocio de eso. Tenemos casos de señoras que están ganando 6 veces el dinero por poder tener energía para generar un negocio. Bacanísimo, muy chévere. Ok, listo. Primeros clientes, ¿qué pasó después? ¿Listo? ¿Qué chévere? ¿Ok, funciona?
lo monitoreamos bastante de cerca, entonces íbamos cada mes a ver cómo iban, íbamos a cobrar. A Veracruz. A Veracruz, veíamos cómo pagaban. ¿Cuánto tiempo desde su casa aquí hasta allá? Como 11 horas. 11. Sí, porque había unos problemas en la carretera cada vez, pero... Entonces, 22 horas ida y vuelta. ¿Cuánto tiempo allá? Estábamos una semana allá o 3-4 días. Cada mes. Cada mes, sí. ¿Solamente qué? ¿Instalando más luz o solamente con los clientes que ya tiene? Más con los que ya teníamos, pero sí había más personas que querían, entonces instalábamos. Llegamos a instalar hasta... Empezamos con 40 y cerramos como con 80 en esa región. ¿La primera vez instalaron 40? Sí. ¿Y por qué ustedes decidieron cómo instalar 40? ¿Porque su amigo dijeron que hay 40 acá que tenemos? ¿O? Sí, también el presupuesto que teníamos, lo que cabía en el coche en ese momento. Muchas cosas. Nada muy planeado. Y cada vez que tú fuiste, ¿cuántas más personas dicen, yo quiero también? Pues parte y parte. Siempre había un vecino que se interesaba y tal. Yo creo que llegamos a ser como 7 o 8 más en cada visita, ¿no? Entonces, ¿no fue una masa crítica cuando toda la gente quieran? Fue como, este es chévere, cuéntame cómo es. Sí, más así. Digo, sí hay unos que cuando lo ven lo quieren y hoy lo vemos más a nivel estadístico en comunidades. Cuando la primera reunión, más o menos la mitad de las personas entran y luego llegas en 2-3 meses al 80%, ¿no? Y siempre hay un 15-20% que no quiere o que no desea entrar. Qué chévere, eso ya tienes un ritmo, sabes cómo funciona la gente. Más o menos, depende de la zona y todo, pero sí. Ok. Entonces, fuimos monitoreando, fuimos viendo cómo crecer y de ahí un poco empezamos a buscar funding y cosas, principalmente convocatorias y premios y tal, para seguir creciendo, ¿no? Entonces, pasó un año en el que sacamos un premio de Ashoka, otro premio pequeño que fue una aceleradora que también nos ayudó a como estructurar algunas cosas. Y en 2011, porque esto fue todo 2010, en 2011 metimos unas propuestas como a convocatorias públicas del CONACYT para innovación empresarial. CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Y también encontramos en el research que hicimos un fondo de la Secretaría de Energía que apoyaba temas de transición energética. Entonces también empezamos a mover mucho, nos abrieron algunas puertas, gente conocida, empezamos a meter convocatorias. Entonces, en el mismo mes pasaron 3 cosas muy relevantes, ¿no? Una fue, el CONACYT nos aprobó nuestro programa de research, entonces nos dio un estímulo, un subsidio para mejorar la tecnología, con lo que nos aliamos con la UNAM y con un instituto en Cuernavaca y mejoramos la tecnología para llevarla a un modelo manufacturable. El comité técnico de la CENER nos aprueba un proyecto de 1,000 viviendas en Veracruz, en Guerrero y en Campeche. Y entramos a Iniciativa México, que fue un reality show en 2011 de Televisa, TV Azteca y el gobierno mexicano. Pero todo es, no sé, becas o cosas estés ganando. ¿Ustedes están conscientemente buscando para entrar, para crecer su negocio? Sí. ¿Y buscaste inversión tiempo o no funcionan? No, porque estábamos muy contentos con las becas y con los premios. ¿Fue suficiente inversión para crecer? Bueno, es que en el reality show, que duró como 6 semanas, fuimos finalistas. O sea, entraron 56,000, 50 estuvimos en la tele y fuimos el 4º lugar. Nos dieron como $300,000. Entonces, eso ya nos llevó a otro lugar. Luego fue el premio, el proyecto con la CENER y el premio de CONACYT. Entonces, eso nos dio como suficiente dinero y recursos para realmente escalar el negocio a donde queríamos. Y entonces, desafortunadamente, eso nos generó como una sensación de que era muy fácil ganar premios y convocatorias, que creo que es una gran manera de empezar un negocio, pero eventualmente es mucho mejor estructurarlo con inversionistas y con un negocio, porque entonces te enfocas en la rentabilidad. Aquí nos enfocamos mucho en impacto y en crecer, pero no en rentabilidad. ¿Y la tecnología dónde estás consiguiendo? ¿Tú compraste y ustedes inventaron? ¿Cómo fue el proceso de tecnología? Nosotros inventamos el circuito de control de carga para estas aplicaciones y comprábamos paneles, baterías y LEDs. ¿De dónde? ¿De China? Pues de proveedores mexicanos siempre, pero venían principalmente de China. ¿No fuiste a China para investigar cuál es el mejor, qué es de tamaño, qué es más sostenible, cuál con un aguacero puede sostenerlo para...? Nada, todo aquí, con proveedores locales. Nunca metimos a nuestros capabilities el tema de ir al extranjero e importar. Y hasta la fecha seguimos siendo mucho integración local, diseño local y luego proveedores mexicanos que ellos sí importan. Entonces, ¿ustedes están más o menos pensando solamente en impacto? ¿En qué sentido? ¿Como más personas, mejorar las personas que ya tienen, el modelo de negocio? ¿Cuál fue su enfoque antes En esa época era mucho de seguir comprobando el concepto, de agarrar más conexiones, de escalarlo.
Y siempre pensábamos que íbamos a hacer una instalación y al año terminábamos de dar mantenimiento y nos despedíamos de la gente. Y me acuerdo perfecto cuando llevábamos un año en Veracruz, vamos a la visita que según era la visita de cierre, y en la visita de cierre tuvimos todo tipo de cosas, como requisitos de mantenimiento, gente que quería más cosas, problemas con los equipos. Y entonces le hablé a Gerardo y me acuerdo que le dije, oye, no hay forma de que esto sea la última visita, algo hay que hacer para poder volver a quedarnos. Pero estaba todo planteado que el usuario pagaba un año, el programa pagaba lo de un año y luego ya se quedaba como por arte de magia los equipos funcionando. Y nos damos cuenta que no es cierto, que siempre hay algún problema, algún requisito, alguna persona que quiera hacer algún cambio o alguna mejora. Y entonces ahí es cuando se empieza a acabar el dinero también de todos estos premios y cosas magníficas y nos damos cuenta que no es un modelo sostenible de negocio. Y entonces, y creo que me estoy adelantando a una parte de lo de los libros. Hágale. Pero leí un libro que se llama Green Energy for a Billion Poor, que escribió Nancy Wimmer, que fue una señora que estuvo con Grameen Shakti, que es el como Village Energy de Grameen en Bangladesh. Estuvo ya 9 meses ahí. Y Grameen Shakti hoy es el proyecto que más equipos solares ha instalado. Creo que llevan como 2 million installations. Holy shit. En Bangladesh. Y son como el precursor de todo esto, ¿no? Entonces ellos hablan de cómo generar un modelo sostenible tanto operativo como de atención como de capacitación para poder atender a la base de la pirámide con equipos de energía. Entonces, con eso y con el poco dinero que nos quedaba, decidimos invertirlo en el concepto del Ilucentro, que básicamente es una sucursal rural donde se capacitan y contratan a jóvenes locales y desde ahí se vende directamente a crédito los equipos para las familias. ¿Cuánto pagan una persona cuando ustedes arrancaron? ¿Pagan mensualmente? ¿Pagan para un año? ¿Tú dijiste? Cuando arrancamos, o sea, Rafael Rafael pagaba menos porque lo subsidiamos, pero todos pagaban 120 pesos al mes, ¿no? ¿En ellos pagan un año anticipado? ¿O no, pagaban un anticipo como de 400 pesos y luego 120 al mes. Eso era antes, pero estábamos subsidiándolos. Muchos de los costos administrativos, operativos, logísticos los tomábamos nosotros y por eso no era negocio y nos sacábamos el dinero. Pero, ¿cómo estás capturando los fondos? Ellos tuvieron que ir a un lugar, enviar la plata, ustedes enviaron a alguien allá. Nosotros cobrábamos a mano. Pero ustedes llegaron con su mano allá. Sí, con una cajita y nuestra mano y íbamos al banco a depositarlo. Después hicimos una alianza de cobranza con Telecom Telégrafos, que es uno de los portales de servicios financieros del gobierno más cercanos a las familias. Y ahora eso ayudó mucho y ahorita estamos, el año pasado y cambiando totalmente ese esquema para que no colectamos ni un peso nosotros, ¿no? Pero es muy difícil porque están completamente desconectados, no hay mobile money, no hay puntos de pago cercanos. El Telecom puede estar a 7 horas de una comunidad. Entonces no es fácil no hacer nada de cash collection. Y en este momento, cuénteme sobre su proceso personal desde arrancar de este momento. ¿Cómo te sentiste con tu impacto? ¿Con eso está funcionando? ¿Cómo te sentiste con su fuerza? ¿Que vale la pena? ¿Estoy feliz? ¿Está haciéndolo? ¿Está aprendiendo? ¿Fue muy inconsciente solamente viviendo un proceso? Sí, los primeros años fue muchísima emoción, muchísimas como todo positivo, todo increíble, todo el tiempo, ¿no? Porque si no era un premio era el otro, si no era una convocatoria era el otro, si no era un proyecto era otro. Entonces estábamos como muy motivados en lo que estábamos haciendo y como muy echados para adelante, muy optimistas siempre, ¿no? Se empieza a acabar el dinero y ahí es cuando como que tenemos que replantearnos un poquito oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Y coincide, habíamos empezado 8 personas juntos, ¿no? Yo y Gerardo, mis amigos que hacían tecnología trabajaban con otras 5 personas y entonces éramos 8 fundadores. 3 no operaron y como se salieron al mero principio, entonces, pero fuimos 5 que operamos juntos durante 4 o 5 años. Entonces todo era muy como un proceso de todos amigos, todos trabajando para adelante, tal y tal. Pero luego, conforme creces y tiene que haber responsabilidades y tal, se empieza a hacer más complejo, ¿no? Y la verdad es que como no teníamos ningún tipo de experiencia de esto, ni de cómo estructurar una empresa, ni de cómo dividir acciones, ni de cómo manejar un equipo, cuando empezamos a contratar gente y tal, se empieza a volver muy difícil y muy confuso, ¿no? Entonces, como de 2009 a 2012, 13, todo era emociones, todo era fondeo, todo era como dinero gratis. Y aprendimos muchísimo del mercado y fue increíble, ¿no? Y luego nos damos cuenta que si no es un negocio rentable, a raíz de leer el libro y de cómo analizar bien la situación, va a ser bien difícil salir adelante. Y en 2013 empezamos a buscar inversionistas. Y un inversionista que llegue y ve como a 5 líderes y un ambiente como muy así y poca estructura, pues es un red flag. Entonces nos empujan un poco oigan, tienen que tener liderazgo y tal. Y la verdad es que yo llevaba como muchas de las conversaciones con los inversionistas y muchas de esas partes junto con Gerardo, pero en general
nos dicen tiene que haber liderazgo. Entonces, uno de los socios, Martin, de la tecnología, decide que se va de maestría. Es un genio tecnológico, se va a estudiar un tema de UAVs en Southampton y como que su visión tecnológica no era tanto para BOP, pero... ¿Qué es BOP? Bottom of the Pyramid. Okay. O sea, como el diseño que habíamos hecho, él ya lo había terminado y quería hacer como cosas como mucho Tesla más innovadoras panels, y tal. ¿Cómo? Como Tesla Solar Panels. Sí. Quiere hacer cosas mucho más innovadoras. Se va de maestría y los que nos quedamos empezamos a operar igual bien. Y luego Gerardo también dice, yo me voy a casar, me quiero ir de maestría, como tal. Y ahí un poco nos replanteamos y cuando nos piden los inversionistas que quede como una estructura más formal, votamos que yo me quedo como director. Y entonces de ahí un poquito cada uno de los otros como socios así analizando lo que querían hacer a futuro y el alineamiento con la visión que yo quería de negocio, como que también deciden que o salen en el momento o quieren salir pronto. Entonces yo aprovecho ahí un poco como que me afecta emocionalmente. Oye, mi equipo y mis amigos como que ahora se van todos, pero también me doy cuenta que es una buena oportunidad de armar un equipo y de alinearlos con una visión específica, ¿no? Entonces se van todos al mismo tiempo, que fue un momento difícil porque también los fondos dijeron, qué miedo este grupo, que ahora todos se van y se queda uno, ha de ser muy problemático o no han de tener como muy buena dinámica. Entonces nos quedamos sin inversión potencial. ¿2013? 2014, sí. 2013 lanzamos el Ilucentro. 2014 es los primeros de 2014. Sí, en 2014 empieza a ver las transiciones y los fondos dicen como ahorita no puedo entrar. Y luego hacia 2015, que es cuando ya se va Gerardo de maestría, se van Mariana y Hugo. Ahí el fondo de Engie, que es una empresa francesa de energía, decide que sí confía en que pues, puede salir adelante Ilu México. Yo me traigo a como gente nueva y a un equipo como bastante padre. Y de ahí, con esa inversión, es cuando ya empezamos como a realmente verlo como un negocio y a cambiar un poco la manera de operar. Listo, muy rápido para conectar los puntos. 2012 es cuando están acabando con los fondos, cuando no tiene más plata, sí. ¿Correcto? En 2012 fue cuando los últimos fondos entran y en 2013 nos damos cuenta que está los fondos acabándose y que hay que hacer un cambio. Y cuando lanzamos el primer Ilucentro, ¿no? Cuando hacemos el tema de las... Y fue... no sé, con solamente aleatoriamente que todos salieron al mismo momento que la plata se fue también. Sí, creo que no tenía que ver con la que la plata se iba, creo que era más un tema de alineación y de planes de vida. Este libro, ¿cómo se llama? ¿De hombre de Bangladesh? ¿O sino que han... Green Energy for a Billion Poor. Es el hombre que han hecho como 2 millones de... Sí. ¿Tú no han escuchado a este señor antes de leer este libro? ¿Tú sabías de él? Sí, había escuchado de Mohamed Yunus, porque él es el padre de las microfinanzas y del social business y tal. No había escuchado de su iniciativa de Solar Energy. Entonces, esto en un SoCap, que es un foro en San Francisco muy bueno de inversión, escucho una plática de Nancy Wimmer y nos recomienda su libro. Entonces, ahí es donde leo este libro y me doy cuenta de lo que había hecho Grameen para el tema de Solar Home Systems. Yo pienso que ¿cómo se llama el señor de Bangladesh otra vez? Mohamed Yunus. Yo pienso que él habló en Stanford, en la muchacha de Kiva, de la microfinanciación. Escuchó su charla y fue la inspiración para ella para arrancar Kiva. Creo que Yunus ha motivado o ayudado a forjar y a ajustar miles de negocios en el mundo. De hecho, la semana pasada nos tocó estar en un foro con él y es un cuate espectacular. Digo, es Nobel Peace Prize, le ha dado financiamiento a más de 10 millones de mujeres en Bangladesh. Han instalado 2 millones de equipos solares, le han puesto baños, me parece que en todas las familias rurales de Bangladesh. Es un cuate que revolucionó el pensar de cómo generar social businesses y cómo trabajar con zonas rurales para que salgan adelante. Brutal, sí. ¿no? Sí, es una locura. ¿Cómo es alguien capaz de ver el mundo, de ayudar, pero al mismo tiempo ganar plata y tener un impacto que puede inspirar gente hasta México, hasta Colombia? Sí. Wow. No, él es una locura y creo que él es el que empezó todo este movimiento en el que estamos. Sí. Entonces, pensaste, ¿cómo podemos convertir en un negocio de verdad? Entonces, en 2013 empezamos a plantear eso, 2014 empiezan a entrar algunos fondos, se dan cuenta que hay que cambiar la estructura. Para 2015 ellos se habían salido porque habían anunciado algunos cambios y 2015 me parece es que se van los demás. Pero entra Engie como que sí quiere invertir, ¿no? Entonces ahí es con un nuevo equipo, con recursos nuevos, pasamos de 3 Ilucentros a 10 y empezamos a hacer como sostenible esa parte del negocio, pero todavía faltaba más escala y como más estructura para ser sostenible, ¿no? Entonces creo que 2015 a 2017 fue mucho de enfocarnos en más Ilucentros y en la operación y en cobrar bien y tal. Y 2017 es, oye, ya crecimos, como que va bien, necesitamos más dinero para realmente escalarlo
y ser rentables. Y en ese mismo momento, en México se empieza a poner como front and center el tema de la reforma energética y el tema de un fondo para cobertura universal de energía. Nos invitan a participar en algunas mesas de consulta, nos invitan como a revisar algunas de los lineamientos de los fondos. Y después de un tiempo, de hecho 2 o 3 años de estar como trabajando para que este fondo jale, en 2017 se publica el fondo y se lanzan las primeras convocatorias. Y nosotros decidimos participar, nos certificamos para participar y a concursar con el gobierno. Y de una industria donde había 2 o 3 actores haciendo algo de solar, entran 40 empresas, como se vuelve muy competitivo, pero logramos ser el ejecutor que más acciones ganó en esta licitación, ¿no? Entonces, de ahí cambia un poco toda la visión del negocio porque estamos con equipos pequeños, con financiamientos a largo plazo y así, y ahora entra el gobierno y dice, vamos a fondear a que todos los mexicanos tengan luz, con equipos más grandes y con un modelo más de utility, de servicio. Entonces, ganamos este concurso. En 2018 se publican otras 2 concursos, los volvemos a ganar. O sea, no somos los únicos que ganamos, ¿no? Ganan 16 empresas, pero somos la que más gana. Y de ahí obtenemos fondos para hacer 8,000 acciones de vivienda en México de 300 watts, comparado con 25 watts, que era lo que hacíamos antes. Sígueme no entiendo estos números. Sí. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué significa? Entonces, el equipo tradicional que instalamos es un equipo que puedes cargar en tu mano y que tiene para conectar 2, 3 focos y un celular. Los equipos de hoy pesan 200 kilos, los tienes que llevar en como pickup trucks y camiones grandes y te permiten conectar hasta refrigeradores. Entonces ya te dan energía para tu vivienda como si tuvieras luz de la red eléctrica. Pero ¿por qué es importante tener este más grande? ¿Que está funciona bien? ¿Que la gente pueda hacerlo? Porque todos necesitan este grande, no solamente es por los muchachos que quieren convertir en un negocio, porque es necesario ser grande. Así lo define el gobierno y creo que estoy de acuerdo porque no nada más quieres dar energía para la necesidad básica, que es la iluminación, sino para prever a los temas futuros. Entonces, todas las familias, de hecho, nuestros clientes que tenían luz para 2 focos, siempre había esta inquietud de, luego quiero mi televisión, y luego quiero conectar un radio, y luego quiero conectar una computadora, y luego quiero eventualmente tener un refrigerador. Entonces, sí empezamos a trabajar nosotros, con o sin el gobierno, en cómo hacer para escalar las soluciones para las familias. Entra el gobierno y subsidia equipos mucho más grandes para conectar prácticamente lo que sea. Entonces, de la perspectiva del gobierno, y creo que ahí estoy de acuerdo, es vamos a darle la misma capacidad de energía que sus vecinos que sí tienen luz, ¿no? Entonces, que puedan conectar aparatos si así lo desean. Entonces, de 2015 a 2018 más o menos, fue más o menos chulear que tenemos un negocio sostenible. Sabemos cómo funciona, sabemos dónde poner más plata por escalar en este punto, etc. Entonces, sabemos cómo funciona para cuando un montón de plata entra en un momento, sabemos dónde poner la energía. Exacto. 2017 entra Engie otra vez, entra Iberdrola y entra Promotora Social como inversionistas y final de año es que empiezan las licitaciones. Entonces nos ayuda a crecer nuestro equipo, crecer la presencia, crecer las capacidades. Pasamos de estar en un cuarto como de 9 por 6 haciendo un taller de manufactura de equipos a una planta de 600 metros cuadrados hoy en día, ¿no? Entonces el año pasado y hemos como crecido exponencialmente porque hay ahora una demanda con el gobierno y tal, que es un arma de 2 filos, ¿no? Puedes crecer, pero no es garantizado que dura para siempre, ¿no? Entonces, justo ahora estamos en este momento donde hay que terminar los contratos de gobierno, pero ver qué sigue después si ya no sigue el mismo programa, ¿no? Esperamos que sí siga, yo creo que sí puede seguir, pero hace falta ver que realmente... ¿Estás pensando cómo ser antifrágil en el sentido que si en un momento u otro el gobierno va a desaparecer, ustedes pueden moverle toda su energía y no perder como su ritmo que tiene? Exacto, ese es el reto más grande que tenemos hoy en día, ¿no? Okay. Es lo que más me quitaría el sueño, yo creo, este año. ¿Por qué ustedes ganaron todos estos premios? ¿Ustedes son los únicos haciendo que haces? ¿O su máquina, su tecnología fue mejor? ¿Su visión, el equipo? ¿Por qué ustedes ganaron los premios? ¿Por qué ganan más acciones en este punto? ¿Qué fue la diferencia? Creo que es una combinación entre... Por cada premio que ganamos, aplicamos a 20 que no ganamos en esa época. Entonces, es mucho como persistencia y empujar y realmente como ser proactivo en conseguir cosas. Y creo que mucha gente al primer rechazo o al segundo dice, bueno, ya, ¿no? Entonces, por cada cosa que nos fue bien, nos ha ido mal en otras 20, ¿no? Entonces, siempre platicas lo que estuvo bien, pero nunca platicas lo que no, ¿no? Entonces, estás puliendo todo el tiempo. Estás puliendo todo el tiempo, estás mejorando. Creo que hay un tema que en Iluméxico he empujado mucho, que es como este tema de compromiso, de impacto, de pasión,
que lo contagiamos, me parece, en como las solicitudes a premios y cuando vamos a foros y demás, que nos ayuda. Y creo que eso, como el impact driven y como siempre mejorar y ser bien honestos con lo que está mal y lo que está bien, que mucho en la industria solo dicen lo que está bien. Nosotros tratamos de siempre ser como muy honestos de los retos y de tal. Nos han permitido ante fondos y premios y tal como ser exitosos, con la excepción de que hemos perdido en millones de esos, ¿no? Y ya con los programas hoy de licitación y de concursos, bueno, regresando un poco a lo anterior, sí en 2009 éramos el único que hacía como Solar Home Systems Off-Grid, ¿no? En México. En 2014 y 15 salen un par de actores más, que de hecho son muy amigos, unos de ellos que son Vitaluz. Ellos ya hicieron un shift más tecnológico, entonces incluso hemos hasta colaborado en algunas cosas. Y sale una fundación de una empresa española que se llama Acciona, que está muy enfocada en los puntos donde tiene operaciones su empresa. Entonces sí nos compite, pero no necesariamente es una competencia directa. Y entonces éramos de los pocos haciéndolo, pero de todos modos tú cuando vas a un premio compites con gente que hace temas de agua, hace temas de vivienda y tal. Entonces creo que es mucho de empujar y de convencer de por qué es lo tuyo y de un track record. Y luego poco a poco creo que vas generando entre track record y buenos resultados y buena fe con inversionistas y con otros, que eso te permite tener la suficiente solidez y robustez para ganar este tipo de concursos que ganamos con el gobierno, ¿no? Entonces, el que nosotros hayamos tenido una red de atención y de mantenimiento rural comparado a una empresa que nada más vende energía solar, que tiene que ir a una comunidad a ver si a concursar por ella, le cuesta mucho más caro concursar que a nosotros, porque ya tenemos toda la infraestructura puesta y la manera de atenderlos. Entonces, entramos en un muy buen momento. Tenemos los proveedores, tenemos el método operativo, ya conocemos los costos y nos cuesta más barato operar en general porque ya tenemos a la gente y la infraestructura. Entonces, eso fue lo que nos ayudó a ganar estos últimos concursos, donde casi todo lo que propusimos lo estuvimos ganando, si no es que el 90% ganamos, ¿no? Y desde el momento cuando tú decidiste armar este equipo, hasta este punto, su propósito, su intención, su motivación, su satisfacción han cambiado en 10 años o es casi igual de cuando tú arrancaste? Sí, sin duda ha cambiado. Creo que cuando arrancaba, si tú me preguntabas de Iluméxico, te decía que era para toda la vida, ¿no? Y para siempre y como que solamente Iluméxico, ¿no? Y creo que conforme evolucionas, la parte de la visión por el impacto y esto creo que se mantiene y creo que sigo igual de motivado que al principio, pero mi rol ha cambiado mucho, ¿no? Ya no soy el que hace las cosas que más me gustan. Hoy administro, hoy motivo, hoy tengo que armar un equipo, hoy tengo que preocuparme por las relaciones con bancos y con otras entidades. Entonces, mi rol ha cambiado bastante y me gusta hacia dónde va porque creo que es parte de la maduración. Necesita el liderazgo, como dijeron la gente. Exacto. Pero al mismo tiempo creo que dos cosas, ¿no? Una es, creo que Iluméxico puede dar mucho más que solo energía solar. Entonces estamos viendo cómo evolucionamos hacia el futuro. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Otros servicios, otras geografías, queremos ser, o sea, y eso va más hacia la visión a futuro, pero nuestra especialidad no es la energía solar, es la distribución de última milla y el tema de financiamiento a las familias, ¿no? Entonces, si bien lo hemos hecho siempre con energía solar, creo que la plataforma que tenemos de acceso, de distribución y de conocimiento de las comunidades nos va a permitir hacer muchas más cosas. Pero cuando, eso es muy importante, porque ese es donde muchas veces que la gente está haciendo es una limitación. En su gente muy particular pueden ver, oye, ese es mucho más allá. Por ejemplo, Green, de los patines, aquí está hablando con Jonathan, digo, no, usamos mucho más de patines. Vamos a empezar con un billete móvil que puedes pagar, etc. Que somos, no es Iluméxico, es mucho más allá. Creo que en muchos momentos el mismo mercado y las mismas como conversaciones con otros actores de agua y de estufas y tales, ¿por qué no hacemos juntos? Porque al final llegas a una casa y ves que además de no tener luz, no tienen buena cocina, no tienen saneamiento, no tienen buen piso, no tienen agua potable, etcétera, 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 ¿no? No tienen cómo generar ingresos. Entonces te das cuenta de todo esto y dices, oye, hay mucho más que se puede hacer. Entonces, lo primero es, vamos a hacerlo con aliados, vamos a buscar hacerlo con otros. Y lo hemos hecho y algunos proyectitos, pero no han sido muy exitosos a escala, ¿no? Entonces, ya identificábamos la oportunidad de que las familias con las que trabajábamos tenían otras necesidades. Y segundo componente que creo que pasó fue que gracias a Endeavor, y ahorita entramos si quieres a la parte de Endeavor, pero gracias a Endeavor nos sacamos una beca para ir a un programa que se llama ECLA, en la Universidad de Columbia en Nueva York. ECLA es Entrepreneurship and Competitiveness for Latin America. Entonces, invitan durante un año, en 4 diferentes viajes, a Columbia,
a emprendedores, la mayoría en Endeavor, a la universidad, a trabajar con los top maestros del Business School en un programa de como excelencia operativa y eficiencia, ¿no? Entonces, en el ECLA empezamos a ver... ¿Cuántas personas de América Latina van cada vez? Fueron como 16 empresas y van 2, 3 personas por empresa. Son como 40 cada grupo, ¿no? Y entonces, de toda América Latina. Entonces, tú tuviste la oportunidad de conocer otros mercados, otros negocios. Otros emprendedores. ¿Todos sociales? Son emprendedores? No, es abierto, ¿no? Hay desde dueños de restaurantes hasta temas de software, hasta unas diseñadoras cubanas. Qué chévere para ustedes, ¿no? Sí. Para aprender la mentalidad de otras personas. Y lo padre de ese grupo es no hay 2 empresas similares ni industrias similares. Entonces aprendes un poco de todas las industrias. Y en ese programa, mucho de lo que hablan y de lo que te promueven es como el enfoque en lo que eres bueno, la estandarización de procesos y el identificar tus core capabilities y cómo apalancarlas. Entonces ahí es donde nos cuestionamos mucho ¿es un core capability o no la parte solar? Y damos cuenta que no, ¿no? Y es nuestro enfoque el llevar energía o es catalizar el desarrollo. Entonces un poquito ahí es a lo que estamos probando este año y empezando a mudar es nuestra visión no es llevar energía a todos los mexicanos, aunque sí es parte de lo que queremos lograr, es catalizar el crecimiento de las comunidades rurales a través de los servicios básicos. So, fortalecer sus fortalezas. Exacto. Wow, en Jesse. Padre. Entonces, tú estás ya como tú pensaste, como obvio energía, y empezaste a poner un papel, espera, iluminación no es que hacemos. Fue un chip como radical, como que cambió, fue un proceso de conversación con su equipo. Yo creo que fue una combinación de todos. No fue como que un momento pasó. Mucho tiene que ver con lo de los usuarios y pruebas que ya estábamos haciendo. El segundo tiene que ver con lo que vemos en ECLA y tal. De hecho, en ECLA, nuestro mentor de ECLA, que es uno de los mentores que más nos han agregado valor, yo creo, en la historia de IluMéxico, es un señor que era ex consultor en temas de retail y mucho de cómo entender los growth waves en emerging markets, más en el sentido de cuando una familia tiene más dinero, ¿en qué lo va a invertir? ¿No? Entonces, cuando una familia rural tiene un peso más, ¿en qué lo quiere invertir? En agua, en luz, en salud, etcétera, en educación. Entonces, con él empezamos a hacer muchos estudios e investigación de eso y coincide con que este programa de gobierno es tan grande y nos tiene como en un nivel muy grande ahorita de clientes y de facturación y de equipo. Y si acaba el gobierno, entonces, ¿qué vamos a hacer después? Entonces, un poco el reto de decir cómo nos reinventamos hacia el futuro donde tenemos que seguir siendo rentables es qué hacemos con la base de clientes que ya tenemos utilizándose, ¿no? Y creo que ahí regresa un poco a lo de mi rol, ¿no? Que tú decías al principio. Entonces, hoy en día, yo creo que inicialmente mi pasión era energías renovables, ¿no? Y cambio climático. Hoy es más desarrollo social y cambio climático. Entonces, creo que tiene que ver lo de climate change siempre está ahí, pero el tema de social ya es algo que tengo yo muy engranado. Entonces, si bien creo que hay mucho que hacer en IluMéxico, ya soy un poco más pragmático en el sentido de pues podemos generar una visión mucho más grande con otros servicios, armar un company builder, irnos a otros países. Entonces ahí creo que mi rol podría cambiar y creo que en cuanto a mi permanencia y mi visión dentro de IluMéxico, yo siempre que esté retado y sigamos teniendo impacto, creo que sí voy a estar aquí. Hay escenarios en donde se estabiliza una buena operación y yo quizás puedo hacer otras cosas. Y algo que nunca veíamos antes era la posibilidad de un exit a través de una alianza o a través de una compra, ¿no? Y creo que hoy en día se empieza a ver más esas opciones. Si pasara eso, me gustaría yo seguirlo operando por un buen tiempo, pero también estoy abierto a esa oportunidad para luego moverme a otro tipo de cosas. Siempre en desarrollo social, siempre en cambio climático, siempre como en temas de conciencia. Pero creo que ya soy hoy un poco más pragmático en cuanto a mi rol. Y también la otra que tengo que ver es cómo sigo yo reinventándome, capacitándome y como driving una visión para la escala a la que queremos llegar. Porque quizás si yo no me sigo creciendo, reinventándome y como fortaleciendo mi visión, quizás yo no voy a ser en 5 años el mejor para manejar este negocio en particular. Y eso a nivel humildad y a nivel como darte cuenta en el nivel ego es algo que hay que estar trabajando para el momento en el que llegue, ¿no? Que no sé si es fácil. ¿Cómo se llama este señor de ECLA? Alonso Martínez. ¿Es de México? Es colombiano, pero vive en Nueva York. ¿Cómo no conozco a Alonso Martínez, un colombiano? Pero vive en Nueva York. Sí, pero yo tengo planes para hablar con Fernando Fabre de Endeavor. Pues habla con Alonso. Alonso es una persona fantástica. No sé si es de Colombia, hermano, no. Tenure professor de Columbia y es colombiano. No, tengo que irme por allá. Entonces, se parece en las historias que tú estás contando. Fue en 3 o 4 momentos, como ECLA de Canadá, etcétera, etcétera, donde
cambió su chip y cambiaste como una persona. En cada vez fue algo que fue invisible, pero amplió totalmente su visión en que es posible. Cada vez que tú abres esas puertas, es más complicado encontrar este modelo mental nuevo a través de alguien, una experiencia para pensar más grande. Como una persona tú estás cazando o buscando, es un evento, es mentores, como vos con una persona pueden, ok, listo, estamos pensando global, como cada vez para una persona que tú puedes capacitar a uno mismo a su nivel de aprendizaje, ¿sí me entendés? Porque cada vez es más complicado. Sí, digo, no creo que tenga una fórmula exacta. Algo que yo empujo mucho es nunca dejar de estar en contacto con tu cliente y con tu equipo de trabajo que está en contacto con el cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo este año, después de 10 años de estar en Iluméxico y 6 de estando de único director, fui 50% del tiempo el primer semestre del año a campo, ¿no? Y muchos dicen, oye, vas demasiado a campo, como ¿por qué? Si tú dices que... Pero es que ahí donde tienes realmente el tiempo de entender a profundidad tu mercado, de reinventarte, de hablar con tu equipo de trabajo y ver qué opinan, tal. Entonces, si yo estoy desde el escritorio, es muy difícil eso, ¿no? Entonces, creo que una cosa es estar constantemente como en un feedback loop con el último cliente y con tu equipo de campo que está atendiendo a ese cliente. Entonces, yo creo que eso es una. El otro sí es el tema de los mentores y como de estar siempre actualizándote en qué sigue y a dónde va la industria y como estas... Incluso las redes, por ejemplo, de Solar Energy, de la ONU. Estoy ahora en un tema están haciendo como mucho research en Solar Home System Industry. Estoy participando, incluso me invitaron a ser como curador de uno de los eventos que hay en octubre. Entonces, estar en foros y estar como enterándote de lo que hay nuevo y de ver qué hacen otros emprendedores en otros tipos de áreas, más la parte de mentorías. Creo que esas tres cosas, lo que hay que tener mucho cuidado es, siempre va a haber opiniones de mentores, vas a escuchar cosas en foros y va a haber gente que te dice que incluso son hasta una va en contra de la otra. Entonces, está muy bien tenerlos y escuchar y todo, pero al final creo que hay un tema de gut feeling y de sentimiento y de visión que se da solito, y creo que la forma en la que se da es justamente pudiendo delegar las cosas operativas a tu equipo y estando en campo viendo cómo funciona, y también hacer como muchas sesiones participativas y generar una cultura de propuestas y de cosas nuevas. Ana, que es una de las socias que ahorita es directora de innovación, su única tarea es pensar en el futuro de Iluméxico. Entonces ella está constantemente así, me siento con ella y hacemos... Entonces eso te ayuda a estar como reinventándote, y si estás todo el tiempo en el día a día y tal, es bien difícil, ¿no? Entonces hace un año trajimos a uno que era amigo mío que vivía de hecho en Chicago como director operativo, ¿no? Y él es alguien con muy buena experiencia, que tiene como un historial operativo y de planta y de logística y de tal muy fuerte. Entonces ahí ya puedo delegar mucho de lo que antes tenía que hacer yo con él. Entonces ahí me libera tiempo a mí para estar como repensando el futuro y lo que sigue y reinventando. Es como un proceso de liberar su tiempo en una forma de delegar, en confiar en otros, para tú puedes dedicarte a otras cosas para seguir expandiendo sus modelos mentales, ¿no? Sí, y algo que digo, que vi aquí, que también del último año para acá yo he entrado mucho es, y eso es algo que sí ha cambiado en mi visión de ver el negocio con el tiempo, es, al principio, todo el día, todo el fin de semana, todas las noches, yo vivía, comía y respiraba Iluméxico, ¿no? Y estás todo el tiempo pensando en eso, todo el tiempo hablando. Incluso hasta me costaba problemas con algunas novias de ¿por qué estás hablando a las 10 de la noche ya? Como descansa el trabajo. Y yo, es que es importantísimo este tema. Y en realidad, si lo ves de fuera, no era tan importante a esa hora resolver eso, ¿no? Entonces, y creo que igual está muy cheesy como esto, pero entré mucho a hacer yoga, y además me metí sin saber nada, nunca haber meditado, me metí a un retiro de meditación de 10 días. Hice un vipassana de 10 días, ¿no? Entonces, ¿hiciste? Hice un vipassana de 10 días sin haber meditado nunca en mi vida. Sí, sin hablar 10 días, pero nunca había hecho nada. Solo un día se me antojó, vi un amigo que me recomendó hacerlo y dije, voy a ir. Y de ahí un poco, y creo que desde antes ya lo estaba manejando más, pero mi tiempo personal es mi tiempo personal, ¿no? Y mi tiempo de amigos y de familia y de tal lo tengo que respetar, y el tiempo de trabajo es el tiempo del trabajo, ¿no? Entonces, si bien hoy tenemos una carga de trabajo muy fuerte y estoy trabajando muchas horas durante el día, el momento que yo me salgo de la oficina me desconecto, ¿no? En las mañanas hago meditación, en las noches hago yoga. Entonces tengo mis espacios donde mi mente está en blanco, y tener tu mente en blanco ayuda a que luego como que naturalmente salen nuevas ideas y nuevas cosas que
Antes era como todo el día estás en el día a día, es más complicado. Yo te dije, necesitamos más tiempo. Podemos Sí. hablar como otro podcast solamente sobre este. Porque no es Cuando suficiente. quieras. No, Cuando quieras. es que como meditar y yoga, ese Sí. tipo de cosas, es demasiado importante para un emprendedor, para una persona, porque y si la gente dice, no hay balance cuando tú eres un emprendedor. Porque hay tantos sacrificios, necesitan tu familia, sus amigos, para darte el apoyo emocional para equilibrar todo lo que han hecho. En yoga, en ese tipo de cosas, una parte. Pero otro podcast, Orlando, México. ¿Cómo llegaste a Endeavor? Entonces, Endeavor, desde que nosotros empezamos y estamos como en el sector de impacto y de emprendimiento y de todo esto, escuchas de Endeavor, ¿no? Y yo desde muy temprano los buscaba y era como, oye, me interesa saber cómo funciona. Fueron un par de veces a vernos y concluían que éramos muy chicos. Entonces yo como que cada año les insistía. Y un día que dejé de insistir, pues los de Endeavor te tienen como en su base de datos y me escriben, oye, ¿cómo vas? Y ahí dije, ahora sí es como el buen momento, ¿no? Entonces creo que Endeavor es una referencia a nivel emprendimiento como muy relevante y es una red bien importante para emprendedores, ¿no? Entonces yo ya lo veía como algo aspiracional. Veía que algunos emprendedores que yo conocía tenían su loguito de Endeavor y tal. Y sin saber mucho de qué era Endeavor, como que ya tenía este tema como de que quería estar. También porque estábamos en este mundo de estar en todas las redes y estar en todos lados porque somos como una empresa muy colaborativa y muy de... Justamente estas redes te ayudan a estar también actualizado y tal, ¿no? Entonces, en 2015 o 2014 empezamos a hablar con Endeavor. 2015 hacemos el panel nacional. Lo pasamos de milagro y luego nos damos cuenta que como que falta trabajar algunas cosas para la parte internacional. Y de ahí trabajamos en un plan de crecimiento y tal unos meses y nos vamos a Endeavor en Jordania al internacional y también nos aceptan, ¿no? Creo que mucho por el impacto de lo que hacíamos, no necesariamente por como los... ¿Este fue su foro? Sí, ¿Fue Jordania? fue en Jordania, sí. ¿Con quién Increíble. más? ¿Quién más fue allá? Uy, no me acuerdo bien, y los mexicanos que me acuerdo creo que no habían pasado. Entonces había uno de temas como de seguridad y cámaras, sí, que estaba muy padre su proyecto. Y no me acuerdo quién más estaba, pero ya fue hace tanto tiempo. En aceptaron. Sí, nos aceptaron a nosotros de ¿Qué milagro. año fue otra vez? Fue en 2015. Ok, ya el mismo... Uy. 2015 fue la inversión y Endeavor. De hecho, cuando yo me fui a Jordania ya no había dinero en el banco. Y entonces cuando yo estando allá fue que depositó el fondo su inversión. Entonces fue como un relief. Llevábamos un mes o cacho como tratando de controlar el gasto. Y nos aceptaron en Endeavor, que fue muy bueno. Y creo que Endeavor nos ha agregado muchísimo valor porque, hemos participado en todos los programas educativos de Endeavor. Ya fuimos a Columbia, fuimos a Harvard. Este año voy a Singapur, a INSEAD. Y todos son bastante subsidiados y aplicables para emprendedores de Endeavor. Nuestro consejo de Endeavor es fantástico. Tenemos a top CEOs, ahorita, por ejemplo, de Sabritas, de Estafeta, un ex gerente general de Procter & Gamble, el director de una financiera increíble que además es un cuate muy innovador. Monse, que es la directora de Frogtech, que es otra empresa que está como en servicios financieros y misceláneas y todo esto. Entonces, tenemos un consejo como muy fuerte, muy robusto, que ha ido cambiando la gente, pero que nos ha ayudado mucho a estructurar más que nada lo que sigue para México, ¿no? Lo que estamos innovando, lo que queremos lograr, lo que queremos medir. Ha sido fantástico. Endeavor también nos ha abierto puertas interesantísimas, ¿no? Le dice Endeavor, quiero sentarme con tal persona y al menos que sea el presidente, en 2 semanas te tienen sentados con esa persona, ¿no? Entonces, actualmente con sus contactos funciona, porque hay otras personas que dan muchas promesas que, sí, tenemos esos contactos, en cuando quieres hablar, nada pasa, pero Endeavor, de verdad, la gente, tú tienes tiempo con ellos. Sí, es fantástico. Wow. Entonces, ¿quién han hecho su mejor mentor de todo? Creo que, Alonso Martínez, porque también nos ha dedicado mucho tiempo a él. ¿Él es de Endeavor también? Él llegó por Columbia, indirectamente por Endeavor. De Endeavor creo que está difícil poner al mejor, ¿no? Creo que nuestro consejo de hoy es fantástico. El que más tiempo lleva es Carlos Paz, que fue gerente de P&G. Y él nos ha ayudado mucho como en temas de estrategia, de retail, de HR. Y es bien difícil escoger a uno solo, ¿no? Creo que cada mentor en cosas distintas nos ha apoyado. Recientemente Alan Cherem, que es el director de la microfinanciera, se ha metido mucho y mucho más a fondo, por ejemplo, a apoyarnos, que su mismo equipo nos asesore, por ejemplo, en temas de HR. Entraron a nuestro Remuneration Committee para entender cómo estructurar nuestro esquema de bonos. Nos ayuda, por ejemplo, en ideas como muy puntuales de cómo analizar mejor la cobranza. Entonces, tenemos mucha gente que estamos como pooling resources. Nuestro consejo, además del de Endeavor, tenemos un consejo de administración y un comité de finanzas, ¿no? Y ahí tenemos a
son 20 personas, son como 12 o 13 que son mujeres, de hecho, como directoras, abogadas, socias en despachos, y mucha gente que de hecho lo hace gratis para como apoyar en la causa, ¿no? Entonces tenemos mucha gente que es mentora, que colabora y que suma a Ilu México, que también lo hemos logrado con la causa que tenemos y tal, como contagiar eso y aprovechar tantas experiencias y tanto como cerebros potentes dentro de México y a nivel global que nos están apoyando, ¿no? Brutal. ¿Tú has pensado en la palabra emprendedor? Creo que tengo esta pregunta acá que es en la lista. ¿Qué te hizo decidir convertirte en emprendedor? Nadie hablan de eso, solamente quieren hacer algo, un problema, y hicieron. En si tú quieres calificar a esta persona, en definirlo como emprendedor, puedes, pero para mí posiblemente son los fines de distracción. No es importante si eres emprendedor o no. Tienes el negocio o no haces este. Sí, yo creo que uno de los temas que quizás critico a muchas de las redes es como visualizan al emprendedor como un superhéroe, ¿no? O como alguien que hace algo muy especial. Yo creo que no, o sea, yo no entiendo, o sea, yo emprendí porque se me antojó, vi una causa y dije, quiero hacer algo, ¿no? No fue que tuve una experiencia, un wow momento, que tuve como, que soy una persona especial, por eso te digo que tuve un promedio X en la preparatoria, como que era un cuate regular, y un día nada más como que me nació una inquietud por un problema y decidí como dedicar mi vida a eso, ¿no? Entonces yo creo que no tengo una definición como tal de emprendedor, pero sí, lo más cercano es como alguien que decide perseguir una oportunidad sin importar los riesgos que eso implica, ¿no? Entonces creo que es simplemente decidir hacerlo y lanzarte, ¿no? Y creo que yo sí creo que cualquiera puede emprender si se lo pone como en una meta o en su cabeza, pero al mismo tiempo es bien difícil emprender y es bien complejo y no se lo recomiendo a todo el mundo porque si te apasiona una causa, yo primero buscaría quién lo está haciendo y ver si puedo sumar y si es atractivo para ti sumarte a eso y si no, sí emprende, ¿no? Pero hoy en día yo tengo aquí, o sea, somos 100 personas en Ilu México y todos son emprendedores, ¿no? Entonces, si cada quien hubiera emprendido, pues no estaríamos logrando lo que estamos logrando, ¿no? Entonces, creo que ahí es, primero, para mí lo más importante que emprender es saber qué causa te genera una incomodidad y decidir hacer algo por esa causa. Puede ser lo que quieras, pero hacer algo por esa causa creo que es lo primero. Y luego emprender es uno de los caminos que yo personalmente no lo recomendaría como tu primera elección, porque si hay alguien que lo está haciendo y tú puedes sumar, es mucho más fácil y mucho más impacto rápido. Y luego si encuentras algo que nadie está haciendo y que crees que uno emprende, pero si emprendes como agárrate, como go for it y don't let go y aguántate porque es bien difícil. Y también tienes que saber, y te lo dije hace rato, que es, yo cuando emprendí, todo lo que hacía me encantaba y estaba apasionado todo el día y tal. Y hoy me apasiona la causa, pero hago actividades que ya no son tan divertidas y que creo que a nadie le divierte lidiar con bancos y con fianzas y con seguros, ¿no? O lidiar con crisis, que pasa algo a las 4 de la mañana te hablan que pasó algo en tal lugar. Eso ya no es la como imagen esta del emprendedor que va y todo vive bonito y tal. Entonces, creo que hay que estar bien conscientes de eso también porque eso es un viaje difícil. Yo tengo que repensar otra vez porque este podcast tiene que ser el más largo, pero no sé si cualquier persona en 110 episodios han dicho, un día yo decidí, voy a ser emprendedor. Sí, nadie dijo solamente es, hijo de pucha, hay un problema, yo pensé que yo puedo hacer algo para una motivación intrínseca que no soy consciente. En este punto fue un camino sin mi control, jalado en una dirección u otra y... Sí, creo que ahí no es que haya decidido un día, pero sí tenía muy claro, y de hecho lo platicaba yo con Gerardo cuando estaba en GE, que no quería trabajar para un corporativo. Entonces, eso sí era algo que tenía como claro. Y creo que ahí hay dos ejemplos en mi vida. Digo, mi papá fue emprendedor. No le llamaban así en su época, porque mi papá simplemente, pues, empezó una empresa y trabajó, ¿no? No es como, wow, el emprendedor, nadie le dio un premio, nadie le dio nada. Tiene una empresa de construcción que él decidió hacer. Y luego mi abuela, que es una historia creo que para otro podcast, porque nace en Irán, se va a Estados Unidos por una como coincidencia, conoce ya a mi abuelo, se viene a México. Mi abuelo un día le dice que por qué le pide tanto dinero, que gasta mucho, y decide emprender un negocio para nunca pedirle más dinero a mi abuelo, ¿no? Y de ahí, de hacer panqués, pues se empieza a volver grande y hoy en día tiene 90 años, opera un hotel en Mérida y todos los días trabaja, sube y baja al hotel, cocina, tal, y es una súper emprendedora. Entonces siempre como ver a mi abuela y a mi papá era como, me gusta el tema de trabajar por algo que es mío. No tenía la idea del social hasta mucho después, ¿no? Pero sí era como...
me gustaría no trabajar para un corporativo. Cuando me aceptan en GE, entré como con los dientes así, como, no quiero, pero bueno, es para agarrar experiencia, ¿no? Pero lo que tú dices, luego no fue como, ay, voy a emprender. Es simplemente vi este tema y tenía como esta cosa en mi cabeza de que quería hacer algo por mi cuenta. Y ahí fue cuando... Hablando de su abuela, ¿los emprendedores se nacen o se hacen? Yo que es como todo una combinación. Creo que, me gusta. Creo que nadie nace sabiendo hacer nada. Y creo que pues, creo que es más de desear hacerlo. Más que tengas que como tener muchos contextos en tu vida para poder hacerlo, es simplemente decidir hacerlo. Y no es para todos, y no lo recomendaría necesariamente para todos. Y no es para todos en todos los momentos. Puede ser para todos, pero en un momento correcto de la vida, sí. ¿No? Y uno puede ser emprendedor de un mes, tratando de hacer algo, aprender algo, o puede ser más adelante. Pero no es por yo tengo que hacer, yo voy a dedicarme. No, es inténtalo, ¿cómo van? Creo que la generación de nuestros padres emprendían más por necesidad, y hoy es más por gusto, ¿no? Y creo que Pero no vos, tú viste un problema, si yo puedo hacer algo. Solo por gusto fue de yo quiero mejorar el mundo. Sí, también. Sí, hay unos por gusto, en otros... De acuerdo, no necesariamente por gusto, es por ver, por una inquietud que quieres hacer. Ahora, algo que sí... Como... Ay, se me fue la línea que quería... algo que sí diría es, y eso es para mí una falla en el sistema, es desafortunadamente los emprendedores, o sea, en su gran mayoría vienen de una posición más de privilegio, ¿no? Entonces no ves tantos emprendedores de zonas rurales, aunque sí hay, pero no les llaman así, no ves tanto apoyo. Entonces siempre somos un poquito los mismos, ¿no? Como el mismo grupo que pudo estudiar, que fue a tal. Entonces yo creo que donde el sistema tiene que mejorar, y ojalá se vea eso más pronto, es que hay emprendedores de todos los contextos, de todos los backgrounds, con todos los tipos de habilidades, porque hoy en día sí es y si ves el sector de emprendimiento de impacto en México desde que yo empecé hasta ahora, no es como que cada foro al que vas son 500 personas nuevas, ¿no? Somos los mismos hablando de lo mismo, como empujando lo mismo. Entonces yo soy muy, muy crítico también de eso, es de hace falta que haya la estructura y el ecosistema para que todos puedan emprender. Entonces yo emprendí y para mí fue fácil porque en ese momento no tenía que mantener una familia, no tenía problemas en la vida, como que me requerían atención inmediata económica. Entonces es fácil y desde una posición de privilegio es fácil juzgar como, ay, todos deberían de emprender. Pero creo que algo falta en el sistema o en el ecosistema en el que vivimos que no permite que todos estén emprendiendo y ojalá eso cambie. Yo quiero escuchar una historia en el futuro que dicen, gracias a Ilu México, tuve electricidad en algo más, tuve un portátil en Complatzi de Freddy Vega, aprendí cómo desarrollar desde allá, de un lugar lejos, yo hice esta aplicación en Saco del Estadio con nada. Sí, ojalá. ¿Qué pueden pasar en el futuro? Pero tiene un buen punto. Muy rápido, cuando tú empezaste de crecer a pensar, no somos mucho más de iluminación, ¿cómo cambia su chip? ¿Cómo cambia la manera que tú piensas? ¿Cómo cambiaste su forma de liderar, de crecer su equipo, de crecer a escalar? Sí, creo que un poco lo que platiqué hace rato es aprender a soltar y a delegar y a darte cuenta que tu opinión no siempre tiene que ser, o sea, más bien las cosas no siempre tienen que ser como tú crees que tienen que ser. There's many ways to skin a cat, ¿no? Dice uno de los directores aquí, que es como hay muchas formas, está horrible la frase, ¿no? Pero hay muchas formas de, no sé, de preparar un guacamole, si quieres, o quitarle la piel a un gato. Entonces, creo que ahí es confiar en que tu equipo lo pueda hacer, como aunque no sea la manera que tú quieres, generar una cultura también de, si fracasas, está bien, aprende y itera, ¿no? Y es más, ojalá fracases, porque entre más fracasas, más vas a aprender. Entonces, eso te lleva un poquito a poder justamente dejar eso y empezar a buscar qué sigue, ¿no? Entonces, creo que más que el tema de ahora qué sigue a nivel primero iluminación y luego tal, cómo cambia mi mindset, es con la escala y con todas las cosas que quieres hacer, tienes que empezar a poder delegar para tú poder realmente agregar valor en donde más funciona, que es en promover la visión, que es en como que todos estén como pudiendo lograr sus objetivos y pudiendo sacar su mayor potencial. Muy chévere. Y pienso que ya contestaste sobre que quitan el sueño, que es dependencia del gobierno. Es como tener creo que más allá del tema del gobierno es cómo vamos a ser sostenibles en el largo plazo, ¿no? Creo que... ¿Qué es largo plazo?
2023, 2030. Sí, o sea, ¿cómo vamos a llegar a una estructura que es sostenible solo con el mercado, ¿no? Y cómo vamos a aprovechar el equipo y la capacidad que tenemos hoy para lograrlo, ¿no? Entonces tú ves historias de otras empresas del sector en África, en Asia, incluso en Latinoamérica, que no son hoy rentables y que por más que agarran escala y volumen no han logrado ser rentables. Entonces nosotros hoy somos de las pocas empresas de energía solar que son rentables. Somos rentables por una buena estructura y tal, pero también porque hay un programa del gobierno que nos ha apoyado en diferentes años, ¿no? Entonces es cómo eres rentable sin el gobierno, pero más bien cómo creces para ser rentable y cómo generas una empresa que es sostenible por sí sola, evitando entrar a algunos fracasos que incluso ya viste en África, empresas que declararon insolvencia o otras empresas que están batallando muy fuerte con rentabilidad porque no pudieron realmente ser profitable en cada una de sus ventas y en cada uno de sus centros de operación. Entonces, eso es lo que a mí me quita el sueño. ¿Cómo hacemos para que el año que entra, con los usuarios que ya tenemos y con el crecimiento que necesitamos, somos rentables para eso? ¿Y cómo hacemos para no tener que downsize al equipo porque no está funcionando ni estamos logrando la misma escala que tenemos hoy? Eso es muy común. Cada persona más o menos es vivir una forma bipolar. Es el problema. Vivir en el futuro pensando todo y actuar en el presente, dejar cosas, como dijiste, salir sin tú quieres salir como pero al mismo tiempo es como actuando en dos frentes. ¿Tú mencionaste 2 libros o 3? Sí, o sea, creo que Green Energy for a Billion Poor es el que más ha cambiado directamente la forma en la que trabajamos. Creo que The Fortune at the Bottom of the Pyramid, si bien hay muchas cosas que conceptualmente hoy en día cambiaría, creo que eso en su momento fue un libro que nos ayudó a identificar muy bien ¿qué cambiarías? La oportunidad. ¿Cómo? ¿Qué es una cosa Pues, que cambiarías? Creo que no necesariamente se tiene que ver como una oportunidad económica de lucrar. Es más un tema. El enfoque principal de atacar la base de la pirámide debe ser que se desarrollen, no una oportunidad económica. Entonces me gusta porque eso puede atraer a otros actores ahí. No me gusta porque puede generar malas prácticas en cuanto a. Entonces tú tomas microfinancieras que cobran tasas de 100, 200% y creo que eso ya es, sí, lucrar de la base de la pirámide y aprovechar una oportunidad. Creo que más bien es, y creo que Yunus en su libro más nuevo, de The World of Three Zeros, lo toca mucho más delicadamente y más adecuado el tema, ¿no? Es cómo logramos un mundo de cero pobreza, cero desempleo y cero emisiones a través de negocios sociales, a través de la juventud, a través de tecnología. Y a Lower través the marginal cost. Exacto. Cuando todo está a cero. Sí. Y creo que tendría que pensar en otro libro, si quieres te lo mando luego por WhatsApp, pero esos han sido o sea, definitivamente todo lo de Yunus es algo que nos ha transformado como trabajamos, y definitivamente este libro que escribió Nancy Wimmer fue un punto de quiebre en cómo operamos a hoy, ¿no? Y si pudieras poner una cartelera enorme aquí enfrente del aeropuerto de México, ¿qué mensaje pondrías? Digo, lo llevo pensando desde que vi que me ibas a preguntar eso. Creo que no pondría algo relacionado a Iluméxico. No, es como quieres. Creo que hoy en día los 2 problemas más graves que tiene la humanidad es climate change y desigualdad, ¿no? Y creo que los dos son problemas que, aunque bien mucha gente los conoce y los ve y los lee, no hacemos nada en realidad distinto, ¿no? Es chin, qué mal, pero yo sigo, si me incomoda no lo voy a cambiar, ¿no? Entonces creo que no sé cuál sería la cartelera, lo voy a pensar y te la mando hasta en foto, pero es un tema de generar esta urgencia de cambio. O sea, si como humanidad no cambiamos, estamos fritos. Y sí, si bien la manera más eficiente de cambiar, o sea, la manera más eficiente de contribuir es que funcionen políticas públicas y los grandes corporativos cambien, como consumidor y como individuo, con tu voto y con tus hábitos, puedes cambiar a esos, ¿no? Pero de todos modos, creo que con nuestro día a día y con sacrificios muy pequeños, desde tu relación con el plástico, tu relación con la comida, tu relación con el transporte, tus emisiones, etcétera, 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 esos cambios tienen que ser radicales porque si no, estamos generando un futuro para que no estamos preparados. Entonces, creo que algo iría en esa línea. Como estamos con nuestras acciones del día a día, estamos causando un futuro para que no estamos preparados, donde se van a inundar ciudades, donde va a haber migraciones terribles, donde va a haber una desigualdad peor y vamos a generar un planeta en el que no
quiero que vivan nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer cambios radicales y dejar de verlo como una plática bonita de escritorio y tal. Y creo que yo incluso me falta hacer muchos cambios muy radicales, ¿no? De un año para acá, por ejemplo, mi cosa favorita era un ribeye y hoy como carne una vez al mes porque es lo único que hay en la comunidad, ¿no? Entonces creo que el single best thing que puede hacer un individuo es dejar de comer carne roja, ¿no? Pero Póngala por eso de eso puede ser, pero hay que hacerlo de forma inteligente porque mucha gente dice, no, porque yo lo haga no va a pasar nada y a mí me encanta y no tengo que hacer un cambio porque no veo el impacto real, ¿no? Entonces... Hay un libro divino que se llama Sincronicidad. No sé si has leído. No. Synchronicity. Es espectacular. Voy a recomendarlo. Y es... en el libro... Al final dicen, no me acuerdo exactamente el quote, pero es... It's only one voice until it isn't. Es decir, tú dices, yo no puedo tener un impacto. Pero si tú lo haces algo, que sí es yo, y después alguien más, solamente es una persona antes de que es todos. Sí. Si tú piensas, entonces es muy lindo pensar, you're right, one person's not going to have a difference, but after a while, it's not one person, it's everybody. Entonces, ¿cómo cambia ese chip? Yo no tengo ni idea, pero... muy rápido, peor consejo que ha recibido en su vida. Está difícil. Yo creo que va alineado con los que te dije al principio, ¿no? El primero genera algo para los ricos, genera dinero y luego vuelve tu causa social tan bonita una fundación. Creo que ese ha sido de los peores, sin duda. Súper. ¿Hay algo que olvidamos de mencionar? ¿Tú quieres dejar que tú piensas importante para la gente escuchando o tú quieres dejar un mensaje para la gente escuchando? Sí, creo que, mi mensaje iría alineado, si tuviera que cerrar con el tema del Billboard, pero creo que también hay un tema bien importante que es o que vale la pena mencionar y que nuestros esfuerzos los alineemos a eso, que son los Sustainable Development Goals, ¿no? Entonces creo que el conocerlos, el entender cómo funcionan, cuáles son y cómo nuestro día a día puede influenciar a esos, creo que ayuda, ¿no? Y creo que si a nivel global estamos unidos con unas metas globales, alcanzables y que promueven el desarrollo, puede ser muy importante, ¿no? Entonces, son 17 goals, están ahí publicados, los publica la ONU. Creo que todas las empresas, individuos y tal deberíamos estar alineados con ese tema de los goals. Y creo que también, como pues, lo que dices tú, ¿no? Que las acciones individuales sí pueden sumar y que además hoy en día tenemos la oportunidad como seres humanos de realmente estamos en un punto como o vamos a la destrucción y a un futuro terrible o hacemos un ajuste severo, ¿no? Entonces creo que que todos pensemos en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo y en tal, cómo podemos generar un impacto positivo social y ambiental. Y creo que eso sería algo que hagas lo que hagas, estés donde estés, creo que vale la pena que analices bien como qué quieres dejar hacia el futuro, pero también qué puedes tú hacer para que la empresa en la que estás, no estoy diciendo quit your job y vete a emprender, porque sería contraproducente, pero es todo lo que hacemos en nuestro día a día tendría que estar alineado con mejorar el planeta, porque sí estamos en un camino terrible, si es que hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, o decidimos que no hay vuelta atrás y todos we go como full debauchery, como ya valió gorro, o decidimos sí hacer cambios radicales y realmente son día a día y realmente es repensando tu rol dentro de este planeta en el que estamos. Hermano, siempre gana más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo, hermano. Qué gusto. Jóvenes amigos míos, voy a mencionar algo que yo mencioné porque es muy importante. Si te gusta este podcast, si te gusta el Fry Show, si todavía estás escuchando, yo sé que ese es un sí. Y si te aporta valor, haz algo al respecto, compártelo. Haz algo al respecto, por favor. Compartir. Una reseña en iTunes. Dígale a sus amigos. Simplemente haga algo. Por favor. Y si no, todavía te quiero mucho. Un abrazo. ¡Chau!